presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tocar ya después de las elecciones, obviamente viene un periodo de impugnaciones, viene un periodo de, pues obviamente para algunos de descanso, para algunos ir preparando el terreno para los nuevos gobiernos que nos esperan de aquí a finales de año. Y bueno, vienen muchas impugnaciones y vienen muchos temas que no contábamos con ellos y que a lo mejor no le dedicamos mucho tiempo, pero es importante retomarlos. Y el caso particular del posible desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el cual es acusado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, pues el nexus con el narcotráfico y muchas otras cosas más, muchos otros delitos. Y así que vamos a platicar de ese y otros temas, por supuesto, postelectorales desde el punto de vista jurídico. Para esto ya tenemos a mi buen amigo Tomás Hernández, que bueno, es un experto en la materia y que pues muy seguido ya nos está acompañando aquí en este espacio para sacarnos de esas dudas que tenemos en ese terreno. Tomás, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Miguel, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues aquí, gracias nuevamente por la invitación a tu casa, a tu programa, y pues aquí estamos, vamos a... Muchas gracias. A la plática, Miguel. Gracias, Tomás. Bueno, pues como comentábamos aquí en la introducción, a ver, entonces nada más repetimos esa parte. La Fiscalía General de la República es quien acusa directamente al gobernador de Tamaulipas por los delitos que acabo de comentar y otros más que no los tengo aquí en la memoria, pero bueno, ponle unos 2, 3 más que deben ser bastante pesados para que lo acuse la Fiscalía, pero lo hace exactamente en el periodo de campañas. Posteriormente le pide a la Cámara de Diputados en San Lázaro, el Congreso de la Unión, que desafuere al gobernador para que pueda entrar en acción. Es decir, el gobernador, todos los gobernadores tienen un fuero, y bueno, para poderlo juzgar, es decir, para que se presente ante un ministerio público, pues no debe de tener el fuero que lo protege de toda acusación, y pues bueno, ese ya es otro tema obviamente, pero a lo que quiero llegar es de que la Cámara de Diputados efectivamente hizo una votación en el pleno, digamos que se la aventaron rapidísima, repito, en plenas campañas electorales, en la cual esa votación salió, sí, hay que quitarle el fuero. Posteriormente, constitucionalmente se dice que esto pasa al Congreso local, es decir, al Congreso de Tamaulipas, y el Congreso de Tamaulipas dice, no, el señor no puede ser desaforado, y entonces no lo hacen, y ante esta situación, ante esta negativa del Congreso de Tamaulipas, resulta que los líderes de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, se molestan mucho y dicen, no le quieres quitar el fuero al gobernador para que la Fiscalía lo aprenda. Entonces los amenaza directamente con disolver poderes en el Congreso local de Tamaulipas. Después, bueno, ya vienen los dimes y diretes, y hasta ahorita donde vamos es de que ya un juez dijo que pues eso no procedía, que se tenían que esperar a que terminara su periodo como gobernador constitucional de Tamaulipas. Y bueno, una mala noticia también para el actual gobernador, porque resulta que en las elecciones, a pesar de que, bueno, ahorita tiene mayoría panista, resulta que en estas elecciones, bueno, le quitan la mayoría, y a finales de año que entre el nuevo Congreso,
pues va a entrar con mayoría de Morena. Entonces ahí sí va a tener problemas el gobernador. Pero bueno, en contexto es todo este merequetengue, y por eso te queríamos consultar, Tomás, a ver, que para que entendamos un poquito más, porque digamos que sabemos toda la información, lo tenemos por encimita, pero sería bueno que nos explicaras algunas cosas que no se dicen obviamente en la parte informativa. Claro, Miguel, mira, primero, para que intervenga la Fiscalía General de la República, Cabeza de Vaca tuvo que haber actuado con recurso federal, ¿sí? Donde haya cometido, uno de los que le manejan ese enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada. Bueno, estos dos últimos sí son delitos del Fuero Federal, para poderlo denunciar. No obstante a ello, pues bueno, tendría que ser a nivel estatal primero el juicio para poderlo llamar primero, iniciarle la carpeta de investigación ante el Ministerio Público de un fuero estatal, de un fuero común. Para que sea federal, tuvo que haber cometido esos delitos del fuero federal, de recurso federal, para que intervenga la Fiscalía. De otra manera, no puede intervenir la Fiscalía. Ahora, ¿qué es el desafuero? El desafuero es quitarle esa protección política constitucional que tiene todo funcionario público, sobre todo de algunos cargos públicos de elección popular, que son inmunes, que no pueden ser juzgados de entrada durante su periodo de ejercicio de funciones. Entonces, el Congreso de la Unión, el federal, la Cámara de Diputados, que sabemos que la mayoría es controlada por Morena, es morenista, y Cabeza de Vaca pues pertenece o viene del origen de un partido panista, pues es contra. Entonces pues le querían cortar la cabeza a Cabeza de Vaca, ¿no? Políticamente. Sí. Entonces, dicen, lo juzgamos a nivel federal, pero es ahí donde viene, entonces digo, con todo respeto a los diputados, ¿cómo se les ocurre hacer un juicio político, un juicio de desafuero, sin el alcance jurídico que debe de ser? Y perdón, Miguel, pero vamos a empezar, híjole, es que se me pica la cresta. Y lamentablemente es lo que tenemos en nuestras curules, gente sin conocimiento. Si saben que no se le puede desaforar, ¿cómo se atreven a hacer un juicio de esa naturaleza? Entonces, todos votan. ¿Quién votó? Los morenistas. Y entonces, después dice el Fuero Federal, Congreso de la Unión, le da la instrucción al Congreso local de Tamaulipas y lo tienes que desaforar. ¿Y qué dijo el PAN? Espérame, de entrada no lo puedes desaforar porque esto es a nivel estatal. Entonces ellos meten una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esa resolución. Y la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, dice: tu petición es totalmente anticonstitucional. Yo no voy a conocer de un acto de esta naturaleza, puesto que no es un acto federal. Esto, quien tiene que hacer el desafuero y quitarle la protección es el Congreso local. Por consiguiente, al señor no se le quita el fuero federal, y quien se lo tiene que quitar o votar es el Congreso local, y queda sin efecto. Entonces, Cabeza de Vaca seguirá en funciones y gozando del fuero que tiene, del fuero constitucional, los 2 años que le restan de su mandato. Una vez que termine, entonces sí, ahí sí ya puede ser mandado llamar a investigación ante la Fiscalía General de la República, siempre y cuando, bueno, existan elementos indicitorios, únicamente de indicio, para poderle iniciar una carpeta de investigación, que eso no implica que sea culpable, pero bueno, si le damos y le quitamos la cortina jurídica y lo vemos políticamente, pues es lo que quieren hacer, cortarle la cabeza y restarle fuerza al partido, ¿no? Porque él es panista, esa es la realidad, lo que busca Morena. De acuerdo, entonces, bueno, queda claro de que el señor, para empezar, tiene derecho a defenderse. Segundo, la manera tan arbitraria que ha actuado el grupo parlamentario, de Morena, para juzgar al gobernador de Tamaulipas, y precisamente lo que decíamos, Tomás, en plena campaña, vamos, o sea, y lo que mucho inclusive el presidente dijo y el fiscal general Gertz Manero dijo, es que ya tiene mucho que ya teníamos esta información. Digo, bueno, si ya la tenían, entonces ¿por qué no actuaron antes? O sea, antes, me refiero antes de la campaña, digo, si tan seguros están. Así es.
Lo hubieran hecho en su momento, digo, bajando la situación y haciendo la acusación de una situación federal, y no estatal. Entonces, bueno, dejarla en stand-by, se inicia la investigación y cocinarle el pollo para cuando termine su mandato, entonces sí, vamos a hacerte la investigación complementaria, la investigación que debe de ser, y arrancamos, llegamos a lo que sea necesario y poderte llevar a un proceso penal para generar una responsabilidad, pero no en este momento, en época de campaña, ¿no? Fíjate que el caso es muy interesante porque, bueno, en contraparte hay otro caso, pero el cual no se le hizo absolutamente nada, pues porque pertenece a Morena. Y estamos hablando de Félix Salgado Macedonio, el cual ha sido acusado en su estado, en el estado de Guerrero. Fue acusado por varias ocasiones por presuntas violaciones. De hecho, había ya algunos expedientes en la Procuraduría o en la Fiscalía local de ese estado. Ha sido señalado, ha sido acusado por esta situación. Ha habido muchos dichos que mejor esos no los menciono, pero sí menciono la parte de las violaciones porque no son casos menores, obviamente. Pero con todo y eso, bueno, primero el partido Morena le permitió ser su candidato, pese a todas estas acusaciones. Y después, bueno, ya sabemos toda la historia de lo que pasó, de que los representantes de Morena ante el INE no entregaron una documentación o algo por el estilo, y que por esa razón lo bajan de la contienda. Y obviamente, bueno, pues inclusive amenazas de muerte por parte de Félix Salgado Macedonio al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a su esposa, a su familia en general, amenazándolos. Y digo, no lo digo yo, lo dicen sus tweets, donde ahí está, no sé si ya los borró el señor, pero ahí está, hubo muchas evidencias. Y la Fiscalía General de la República, dije, bueno, yo digo, pues, si así está actuando con cabeza de vaca, que que no lo estamos justificando, digo, si tiene algo que pagar el señor, que lo pague en su momento y se acabó, ¿no? Pero, oye, este señor amenazó de una manera que, caramba, no hubo nada. O sea, ahí ¿qué pasa con la ley, Tomás? O sea, algunos sí y otros no. Claro, digo, lamentablemente, pues los juzgados y el Poder Judicial se agachan, Miguel. Digo, un caso muy similar a esta actitud, y no hablamos de una sola persona, ahí estamos hablando de la sociedad. Miguel, el caso de la línea 12 del metro. El metro fue construido durante el tiempo de Marcelo Ebrard. Sí. Se fue a Francia y el señor Andrés Manuel lo rescató, lo mandó traer. El metro no recibía mantenimiento, digo, lo que se escucha. ¿A cargo de quién está en este momento? De Claudia Sheinbaum. Y la directora del metro. Ahí no hay responsabilidad porque son morenistas. Que se hagan las investigaciones necesarias. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otro simpatizante de otro partido? Ya le estuvieran dando hasta con la cubeta. Pero entonces, como son morenistas y son del equipo, no pasa nada. Y este hecho que se dio, que si bien es cierto, a lo mejor es un accidente, hay que ver, hay que hacer todos los estudios, los peritajes y demás. No le podemos dejar la responsabilidad totalmente a Marcelo Ebrard, porque pues nuestra Ciudad de México pues está sentada sobre un vaso de agua, pues el Valle de México, y conocemos, ¿no?, de Texcoco. Pero para eso es la ingeniería, hicieron la cimentación y demás. Pero hubiera sido otro, reitero, ya estuvieran las investigaciones y destituciones y demás, sin mayor problema. Lo que estás comentando, como no es del partido, le están pegando a cabeza de vaca, y en este caso Salgado Macedonio es protegido, adelante, no pasa nada. Él salió, y bueno, viene la otra parte más delicada, que ahorita lo comento, y de estos del metro tampoco hubo nada. Ahora, Salgado Macedonio sale del escenario principal y entra la hija. Ah, caray. Él sigue manejando el aparato, y la hija es la que va representando. Fíjate que ese es un punto que quiero platicar contigo. Dame oportunidad de ir a la primera pausa y regresando con este tema. Vamos a la pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Wow, MX.tv.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con el licenciado Tomás Hernández. Es un experto en la materia de temas jurídicos. Y bueno, a ver, Tomás, nos quedamos en el tema de Félix Salgado Macedonio. Lo que dijiste al final del primer corte es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque el señor, bueno, finalmente no... Ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio, lo ayudó, o sea, le echó, o sea, sostuvo los dichos del Instituto Nacional Electoral. Y entonces dijo, no, señor, usted no puede ser el candidato. Entonces, como bien lo comentabas, puso a Evelyn Salgado, es decir, a su hija, que por cierto salió victoriosa en la elección del domingo pasado, porque pues ya había todo un aparato trabajando, pues, finalmente es el aparato político del papá, el cual, por cierto, tiene muchos millones de pesos, pero ese es otro tema, por supuesto, de otro programa. Pero a lo que quiero llegar es de que finalmente el hombre pues va a estar detrás de la hija, porque finalmente, ¿quién tiene la experiencia política, los amarres, todo? Pues Félix Salgado Macedonio. Pero a ver, Tomás, explícame una cosa. Yo sé que a lo mejor jurídicamente sí se puede, porque el señor dijo, y ya lo sabíamos, el señor era senador con licencia, y con esto ya regresó, ya ayer anunció que ya regresó al Senado, es decir, vuelve a tener funciones como senador de la República, pero va a estar manejando detrás de su hija el gobierno del estado. Caramba, o sea, ¿dónde está la laguna o qué pasa ahí, Tomás, para que el señor pueda hacer esto y nadie le diga nada? No es una laguna, es un actuar político que ellos manejan. Entonces, él va a decir, es mi hija, es una ciudadana más, es independiente, yo soy senador, ella fue candidata y es presidente constitucional del estado de Guerrero y tiene autonomía. Si hay algo que tengan que aclarar, es con ella se sienta conmigo en mi casa, en la sala, y es privacidad. La figura pública es de la puerta hacia allá, sí, pero lo que no sabemos o no se va a dar a conocer es que dentro de casa pues le va a dar todas las instrucciones y todo el manejo del Estado, como Salgado Macedonio lo acuerde. Ajá. Con el mismo partido de Morena, y quien va a hacer la representación jurídica pues es la hija, ¿no? Híjole. Eso es lo que va a pasar. Pero increíble, ¿no? Esta situación, porque el hombre va a estar gobernando ahora sí que desde debajo de la mesa, y aparte va a ser senador, o sea, es inconcebible eso. Así es, digo, hemos comentado en otros programas que, bueno, de verdad que en México y con Morena esto nos apunta a una dictadura perfecta tras las cortinas, ¿no? Del actuar, o sea, aquí soy senador y atrás de la cortina soy el presidente, pero está en representación, está mi hija, ¿no? Y es una ciudadana y tiene sus derechos, tiene sus prerrogativas constitucionales que hizo valer, y pues el pueblo la eligió, y como es constitucional, tiene el fuero y es inamovible. Exacto. A ver, Tomás, en este bloque me gustaría, porque tocaste también un tema también es que hay muchos temas jurídicos, Tomás. La verdad es que este gobierno nos está dando, ahora sí que mucha tela de dónde cortar, y que yo creo que a lo mejor tú como maestro tienes la oportunidad de hacer reflexionar a tus estudiantes, porque estos temas me parece que, pues sí hemos tenido, obviamente, pero no hemos tenido unos angelitos tampoco en los anteriores gobiernos, pero créeme que nos está dando mucho material de tesis, y te lo digo tú como maestro, seguramente tienes ahora sí que mucho que enseñarles y explicarles a las nuevas generaciones. Y lo estoy mencionando también por este caso que decías de la línea 12 del metro. Fíjate que en estos días lo que ha pasado en las últimas semanas es de que con una asesoría jurídica de algunos afectados de la línea 12 del metro, levantaron varias denuncias, varias demandas en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, exjefes de gobierno también y funcionarios involucrados, también la directora del metro, Florencia Serranía, Marcelo Ebrard, también Miguel Mancera. Por ahí se me están escapando algunos nombres, pero bueno, básicamente de los más mediáticos, a todos los presentaron denuncias. Primero fue la mamá del niño Giovanni, me parece que era el nombre de este jovencito que desgraciadamente murió en estos hechos terribles que sucedieron allá
por la alcaldía Tláhuac, y resulta que se fueron uniendo poco a poco. Mi pregunta va en este sentido, Tomás. A ver, todas estas denuncias, digo, te lo pregunto a un ciudadano de a pie, que la verdad es que yo no sé cómo se maneja eso, pero tú sí. ¿Qué va a pasar con todas esas denuncias? ¿Van a pasar al archivo muerto o van a proceder? ¿O qué es lo que pasa para que tengamos una idea de si hay o no justicia en este caso? Mira, Miguel, si lo vemos fríamente y en apego a derecho, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno de la Ciudad de México? Hacer valer el seguro, porque todo transporte debe de tener un seguro de responsabilidad civil en contra de terceros. Indemnizando y pagando el seguro, evitas todos estos problemas. La ley en materia penal, como se le podría cuadrar en un momento dado un homicidio culposo, entonces no es privativo de libertad y existe la posibilidad de la reparación del daño. Entonces, indemnizando, no es pagando, indemnizando y reparando el daño de las muertes que se generó por este accidente, se acaba el problema del ejercicio de la acción penal y ya no habría juicio penal en contra de ninguna de las autoridades. ¿Sí? El juicio que pudiera darse sería por la desviación de recursos, si en un momento dado se acreditara que la calidad de los materiales no fue la adecuada, entonces sí pudiera tomar una directriz de dejar de ser un homicidio culposo a un homicidio doloso, por la negligencia de no meter el material correcto, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y eso es lo que pasaría, pero de verdad es que no sé por qué el gobierno de la Ciudad de México no hizo y no pagó o hizo valer las pólizas de seguro. Y con eso queda resuelto el problema. Si bien es cierto, no vas a pagar una vida. Sí, claro. No hay dinero en el mundo que alcance para pagar una vida. No la vas a restituir, definitivamente. Pero sí vas a indemnizar. Entonces yo creo que si a la ciudadanía, al tejido social, le indemnizas este daño que se generó por un accidente, vamos a llamarlo así, de esa manera, por mala calidad, por la razón que sea, el pueblo se sentiría satisfecho porque se le está atendiendo su necesidad y atendiendo su dolor. Les dijeron que les iban a dar apoyo para gastos funerarios. Creo que a la fecha algunos no han recibido ni ese apoyo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues por la negligencia de los representantes que tenemos en nuestro gobierno, y pues realmente el Estado de Derecho pues es una burla y es violentado totalmente por los funcionarios y servidores públicos que tenemos. De acuerdo. Oye, Tomás, pero entonces, ¿sí tú crees que sí procedan o no? O sea, que es decir, que desde el punto de vista jurídico, sí se le dé seguimiento a estas denuncias o ahí va a quedar. No, sí se le va a dar seguimiento a la denuncia, pero hay que denunciar al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, un tribunal que conozca, que puede ser en materia civil o vía contenciosa, pues va a resolver y condenando al gobierno de la Ciudad de México a indemnizar. Eso es lo que va a pasar. Y de posterior a ello, si hay una responsabilidad penal, entonces ya la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, actuaría en contra de los personajes o personas que intervinieron en la construcción del metro para dejarles la responsabilidad a ellos, que ya sería jurídicamente la conocemos como una vía de regreso, donde ya el Estado le reclama ese daño o esas deficiencias que cometieron para ser sancionados, ya sea administrativamente, que es de institución, de forma civil, económicamente o vía penal, privarlos de la libertad. Uh-huh. Sí, pero de momento sí procede la demanda y quien tendría que indemnizar sería la administración de la Ciudad de México. En tu experiencia, Tomás, yo sé que este es un caso, no podemos decir único, pero ese es un caso extraordinario. Es decir, es una situación verdaderamente, primero, lamentable, pero digo extraordinaria por la magnitud de cómo ocurrieron las cosas, y que quieras o no, se convierte también en un hecho político, ¿no? Porque resulta que están involucrados exfuncionarios y funcionarios del actual gobierno de la Cuarta Transformación, y algunos están en el gobierno federal, caso de Marcelo Ebrard, caso de Miguel Mancera, que es senador de la República, caso de Claudia Sheinbaum, caso de los directores que han sido del sistema de transporte colectivo Metro, en fin, hay muchos funcionarios.
y por esta situación podrían meter la mano políticamente para parar las cosas, o tú cómo ves en tu experiencia? Sí, la podrían meter. De hecho, el resultado del dictamen pericial va a decir que es una falla de mecánica de suelo. Ajá. Entonces, como hubo un asentamiento y lo estamos viviendo, los socavones y demás, entonces eso fue lo que ocasionó que se sentó el lado o el cimiento, el cajón de cimentación, y eso fue lo que hizo que perdiera el nivel y se fractura la estructura metálica, y con el peso, pues eso fue la ruptura de la soldadura, que no debió de haber sido así. Digo, conocemos, Miguel, y si hacemos una comparativa, tenemos el tren elevado del que estamos comentando, ¿no? De Tláhuac. Sí. Pero, Miguel, tenemos el tren elevado que corre, pues varias, no sé si son 2 o 3 alcaldías, que tenemos Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, y creo que Cuauhtémoc, ¿no? Que es la línea 4. El de la línea 4, sí, que va de Santa Anita a Martín Carrera, ¿no? ¿Cuándo ha tenido algún problema de esta naturaleza? ¿Y cuántos años tiene, no? Y si tú has circulado por Congreso de la Unión, te vas a quejar como automovilista porque dices, oye, de aquí hay unos chipotes enormes. No son unos chipotes, esos chipotes son los dados de cimentación que se mantienen a nivel, Miguel, y lo que se está hundiendo es el pavimento, la Ciudad de México. Pero esos dados de cimentación están tan bien hechos que no se van a fracturar, y por consiguiente son los pilares que sostienen la ruta o las vías donde circula el metro. Oye, Tomás, y con lo que mencionas, que es muy interesante, lo digo porque en su momento, cuando se construyó la línea 12, ¿cuánto se reclamó? O sea, los vecinos reclamaron, primero los vecinos, y después la oposición del momento le reclamó a Marcelo Ebrard que estaba mal construida, y no hicieron caso, y ve los resultados. Así es, desde durmientes, el tipo de trenes, ruedas, tenían que haber sido ruedas de neumático, de caucho, de metal, hicieron un desorden tremendo. Durmientes, ahora los durmientes son de concreto, tenían que haber sido de madera. Todo eso quedó, lo taparon y se acabó el asunto. Oye, y para terminar este bloque, ahorita continuamos en el siguiente, pero nada más mi comentario era de lo que dijo ¿cómo se llama? El titular de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, diciéndole a Marcelo Ebrard que deseaba que no se le volviera a caer otra obra, ¿no? Como la del metro, ¿no? Pues sí, ¿no? Imagínate, la justificación, es que es bárbaro, la justificación que pueden dar, híjole, va a ser absurda, porque reiteramos, estamos sobre un vaso de agua, es un valle de la Ciudad de México, pero Miguel, la línea 1 es subterránea, nunca ha tenido problemas. La línea 2 es subterránea, jamás ha tenido, bueno, gran parte, y nunca ha tenido problemas. La línea 3 lo mismo, subterránea, ¿no? La línea 7, Miguel, la que corre Barranca del Muerto, Rosario, creo que sí, tiene una profundidad enorme, y jamás ha tenido un problema. Exacto. Entonces no podríamos creer tan fácil que fue un hundimiento de una falla por mecánica de suelo. O sea, que no vayan a quererse justificar por ahí, porque si hacemos una comparativa por cuanto a las otras líneas, que son subterráneas, sobre todo te digo, esta la línea 7, que es bastante profunda, jamás ha tenido un problema. Exacto. La línea 4. Híjole. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haz LTV, platicando con el licenciado Tomás Hernández. Temas muy interesantes desde el punto de vista jurídico. Y es que lo que hemos visto, Tomás, en esta cuarta transformación, en este periodo de el presidente López Obrador, tal parece que le gusta retar a las instituciones, tal parece que no le interesa la parte jurídica, se siente muy, no sé si se siente muy seguro o qué, pero recordemos, Tomás, digo, ya platicamos algunos casos políticos, pero bueno, no podemos dejar a un lado, por ejemplo, el asunto del aeropuerto de Texcoco. Caramba, ¿cuántas demandas llegaron ahí, Tomás? O sea, era una mega obra que iba a ser de las más importantes a nivel mundial. Y bueno, demandas también allá del lado de Santa Lucía
muchos vecinos, mucha gente que no estaba de acuerdo que se construyera, no, pues se está construyendo, ¿no? Todo mal hecho, ¿no? Pero ahí se está construyendo y bueno, se me están escapando seguramente algunas más, pero digamos que de esas también, qué bárbaro, o sea, se aventó el tiro y a lo que quiero llegar es de que a este gobierno no sé si no le está importando la parte jurídica, violar la Constitución, o sea, porque esa actitud, caramba, finalmente deberían ser los primeros en respetar las leyes, la Constitución, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Sí, claro, Miguel. Mira, de entrada, la verdad es que no sé si los seguidores de Morena, los políticos hoy, funcionarios públicos de Morena, conozcan y sepan lo que es un marco constitucional y de responsabilidad de servidores públicos, ya sea federal, o estatal o municipal, porque pues no les interesa. Ahora, no perdamos de vista que lo que hizo López Obrador de haber maiciado, porque es el término coloquial que le podemos decir y vulgar, Miguel, maició a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que se aventó la puntada de hacer la reforma del artículo 13º transitorio para 2 años más de Arturo Saldívar? Ese es otro caso, por ejemplo. Eso es un asunto totalmente anticonstitucional y el máximo tribunal, el presidente del máximo tribunal, Miguel, se quedó callado. Arturo Saldívar debió de haber dicho y levantado la mano. No opina Arturo Saldívar, el presidente dice que eso es anticonstitucional, no Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema. Eso es anticonstitucional. Entonces, si el presidente de la Suprema Corte, de nuestro máximo tribunal, se agacha y no levanta la mano para los actos anticonstitucionales e inconstitucionales, el Poder Ejecutivo se brinque las leyes, el Poder Legislativo se brinque las leyes y no las respete como funcionarios públicos, ¿qué les puede hacer? Quien nos puede sancionar es el máximo tribunal. Claro. Hasta arriba. Nada les va a pasar. ¿No? O sea, no va a pasar nada. Tiene amenazadas las instituciones, tiene amenazada desaparecer al Instituto Electoral, va a querer desaparecer el Tribunal Electoral para poner a quien él quiera, a como él guste. Eso es lo que está buscando. Entonces, no es que les dé miedo, sino que el mismo sistema los está absorbiendo, se los está tragando. Y reitero, vamos a una dictadura. Ojalá, y ahorita con los datos que no son oficiales se presentan, no se le dé la mayoría en el Congreso Federal, a Morena. Exacto. Bueno, ojalá y no ocurra eso, Tomás. Y es que lo estamos mencionando porque te digo, no son uno, no son dos, son un montonal de casos en muchas materias. Lo que acabas de mencionar de Saldívar, en ese sentido yo te quería preguntar, y tú que estás en juzgados, tú que estás en los MPs, que conoces también a muchos colegas tuyos, ¿qué se comenta en el argot de los abogados, la gente que se dedica al derecho, los maestros, los catedráticos del derecho? ¿Qué comentan entre ustedes de esta situación, de lo que estamos viviendo concretamente, lo que ha pasado con lo de Saldívar? Porque finalmente Saldívar pues es la cabeza, ¿no? Así es, pues la mayoría con los que hemos comentado comulgamos, Miguel, que eso es totalmente anticonstitucional y que Arturo Saldívar se debe mantener al margen y él terminar su periodo nada más que le marca la Constitución, sus 4 años y no 6, jurídicamente. Pero sí, me imagino que hay preocupación, ¿no? Sí, es que, mira, ¿por qué hay preocupación? Si en un momento dado para operar la Suprema Corte, que es el máximo tribunal, y en un momento dado son quien ellos conocen por el conflicto de leyes, entonces va a tener que operar en pleno por cierto número de ministros, que tenemos 11 ministros, vamos a pensar que estén los 11, va a operar los 10 y el presidente, pero en un caso de empate, quien genera el voto u otorga el voto de desempate es el presidente, Arturo Saldívar. Entonces, si Arturo Saldívar le debe el favor a Andrés Manuel López Obrador por 2 años más, el voto va a ser a su favor. Claro. Esa es la realidad. Híjole. Pues vaya que si vamos a tener un cierre de sexenio, pues si es que son 6 años, por lo que hemos platicado, van a ser de fotografía, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas que sea
de aquí al 2024, Tomás, porque yo creo que todos nos dedicamos, a lo mejor no somos analistas profesionales, pero por la experiencia que tenemos en nuestras materias, hacemos ciertas proyecciones. Tú desde el punto de vista jurídico, ¿cómo te imaginas a México en el 2024 o en el 2023, vamos, previo a la elección presidencial? Híjole, he visto a una reelección federal, si no es que ya exista una nueva constitución o una reforma constitucional, donde primero el periodo presidencial se prolongue o se alargue por 10 años, a 10 años. Y posteriormente, pues a lo mejor se logra hacer de forma vitalicia. Porque bueno, él manifiesta, el pueblo me puso, el pueblo me quita, el pueblo me sigue y el pueblo me da. Entonces, muchos ciudadanos que no son simpatizantes cometieron el error de abstenerse de la votación. Y el porcentaje de abstención fue elevado. Creo que fue histórico. No sé, tendría que revisar algunos datos históricos ya con los datos oficiales que nos dé el tribunal y bueno, de entrada primero el INE, para revisar el porcentaje de abstención, porque de la poca experiencia que tengo de votación de edad, nunca se había visto tanta abstención, del 42%, del 48% de abstención, de casi la mitad no fuimos a votar, cuando en otros momentos han ido a anular el voto, se les da el voto de castigo, pero en este caso se abstuvieron. No sabemos si fue por la contingencia que vivimos o simplemente porque no les interesa, porque están convencidos de que Morena va en caballo de Hacienda y va a seguir haciendo de las suyas. Estamos hablando también, digo, aprovechando de todo lo que hemos platicado, a tu sector, a los que se dedican a ser abogados, los que están en el Poder Judicial, ¿qué tanto les ha afectado la pandemia, el COVID? Ha habido muchos caídos, me imagino, por esta enfermedad. Sí, fíjate que sí, lamentablemente sí ha habido muchas bajas humanas de abogados, tanto como abogados postulantes como abogados que están en el Poder Judicial, ¿no? Personal de los tribunales que han fallecido a consecuencia de esto, ¿no? Digo, por su sistema inmunológico, que bueno, ya es tocar otros temas, pero sí el riesgo y amenaza de contagio, pues es muy elevado, Miguel, muy elevado. La necesidad de llevar a cabo la procuración e impartición de justicia, pues es al día y es eminente, ¿no? La necesidad social que tenemos. Entonces, los delincuentes no han dejado de actuar, los problemas en casa con el confinamiento se acrecentaron, con los niños en casa, problemas y violencia familiar que se ha vivido, entonces se incrementó el trabajo, mucho trabajo se ha dado a distancia, pero los tribunales no han dejado de trabajar en ello. Y sí ha habido muchas bajas con la pandemia de los abogados, de los dos lados, tanto postulantes como procuradores e impartidores de justicia, lamentablemente se ha habido. Vaya, pues eso sí que es lamentable, nos duele obviamente mucho. Tomás, antes de irnos a la pausa, tenemos unos cuantos minutos nada más para que nos platiques, Javier, el asunto de la zona donde más te mueves, la zona de Catepec, Coacalco, Ojo de Agua, toda esa zona, por lo que has escuchado en las últimas horas, habrá seguramente muchos litigios por el asunto postelectoral, es decir, obviamente los perdedores van a querer ir a tribunales para impugnar las elecciones, anularlas, anular casillas y obviamente ganar ellos si hay una diferencia que digamos que lo amerite o valga la pena. ¿Tú cómo ves ese escenario ahí, más o menos en la zona donde te mueves? Se ve muy latente, Miguel, digo, lo que es el municipio de Tecámac, de Catepec, Coacalco, Estado de México, parte, pues lo que se escucha en el campo es que ha ganado Morena, hay inconformidad, sí va a haber impugnaciones de entrada ahorita en el instituto y pues posteriormente en el tribunal. Las inconformidades se presentarán, las demandas para pues tratar de echar abajo, ¿no? Y bueno, también la realidad es que un tema muy, muy delicado porque en estos tres municipios en particular son morenistas
pidieron licencia para campaña y pues resulta que son otra vez candidatos a la presidencia y hoy en día son candidatos ganadores, Tecámac, Ecatepec y Coacalco, Morena. Ecatepec, Vilchis, Morena, Mariela, y en Coacalco, Eslava. Eran o más bien son del partido Morena, era gobierno morenista, y vuelven a ganar. Y se volvieron a reelegir, cosa que es totalmente anticonstitucional en nuestra Constitución Federal. Obviamente, no perdamos de vista que tuvieron que haber hecho la reforma al bando municipal para poderse reelegir. ¿Qué es el bando municipal? La constitución pequeña con la cual se va a regir el municipio, el ayuntamiento, la región nada más, y nuestra constitución reconoce que es la base de la federación, el municipio. Entonces, pues de ahí lo que hemos comentado en otros programas, Miguel, está empezando la reelección. Antes se podían reelegir, pero dejaban 2 o 3 periodos de gracia. Ahorita dejan de ser presidentes por medio de licencia para irse a la candidatura y postularse como presidentes nuevamente. Entonces, una reelección totalmente contigua. Sí. Que eso es totalmente anticonstitucional. Entonces, los ideales caudillistas de nuestro movimiento social revolucionario del siglo pasado, ¿dónde quedaron, Miguel? ¿A la basura? Entonces, se está dando una cuarta transformación. ¿Hacia dónde? Si supuestamente con el movimiento social que tuvimos del siglo pasado se derrocó la dictadura y ahora viene la reforma y empezamos en los ayuntamientos para poderse reelegir. ¿Cuál cuarta transformación de beneficio a la sociedad? No hay, no existe. Claro. No existen. Y entonces muy bien. Hay mucha tela para impugnar, pero no creo que las logren, Van a quedar. De acuerdo, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes hasta LTV, platicando con el licenciado Tomás Hernández. Varios temas interesantes, Tomás, los cuales te agradecemos para que tengamos más luz, para que tengamos mayor contexto de la información que se da diariamente, que se conoce diariamente. Y bueno, nos queda claro de que el asunto jurídico es un asunto que va a seguir dando mucho de qué hablar en el actual gobierno. Yo te preguntaría en este sentido, las instancias internacionales, organismos internacionales, ¿no pueden hacer absolutamente nada? No, Miguel, únicamente podrían emitir recomendaciones. ¿Por qué? Porque nuestro órgano jurídico supremo es la Constitución, así lo dispone, y pueden entrar los tratados internacionales siempre y cuando México forme parte de ellos y que estén suscritos conforme a derecho, esto que es, que hayan sido firmados por el presidente y ratificados por el Senado. Las instituciones o los organismos internacionales únicamente podrían emitir recomendaciones, más no una situación coercible o que fuera furtiva para poderse llevar a cabo. No podría hacerse, Miguel, porque si no estarían violentando nuestra soberanía, que bueno, de soberanía nuestro actual gobierno no nos lo está haciendo valer. Híjole, pues qué importante lo que estás mencionando. Oye, Tomás, fíjate que hoy vino un personaje internacional muy importante a nivel internacional. Es ni más ni menos que la segunda persona, yo digo que es la segunda persona más importante del mundo, no solamente de Estados Unidos, y me estoy refiriendo a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, la cual ya estuvo en Palacio Nacional, la cual pues ya abordó algunos temas. La Cancillería mexicana ha dado a conocer, digamos que la agenda de temas los cuales trataron, como migración, seguridad nacional. Estamos hablando que también hablaron de la parte económica, pero mi pregunta va en el sentido de qué tanto, como históricamente lo hemos visto por los hechos mismos, ¿qué tanto va a pesar en esta cuarta transformación? ¿Qué tanto ha pesado Estados Unidos para que no llegue a pasar esto de la dictadura? Porque no, me imagino que Estados Unidos, como siempre nos ha visto como el patio de atrás, no va a querer que ese patio de atrás, digo, hablando muy fríamente, por supuesto, ese patio de atrás esté totalmente sucio.
¿O tú cómo lo ves? Claro, fíjate que a nivel internacional, pues sí tendría que intervenir y ver los acuerdos que hay en el escritorio, ¿no? En la mesa, porque, pues bien cierto, como lo manifiestas, Miguel, somos el patio trasero de Estados Unidos y somos la puerta más grande. Entonces, tendría que trabajar con mucha inteligencia Estados Unidos esa parte, y sobre todo la parte económica, que es donde pudiera frenar a la administración de la Cuarta Transformación, para evitar esa parte y no darle oportunidad a la migración como tal, ¿no? Con estos ideales que tiene el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sería de la forma en que lo frenaría por la parte económica, que temas importantísimos. Al final del día, pues la economía mundial nos pegaría bastante, ¿no? Y nos frenaría por ahí. Es la única forma, porque si no, sí se vería amenazado Estados Unidos con la situación de inmigración. Pero obviamente Estados Unidos, no, lo sabemos históricamente, no lo va a permitir. Definitivamente, no le conviene. O sea, entonces eso que, a ver, ahí viene mi segunda pregunta en este sentido. La visita entonces de la vicepresidenta estadounidense no es casualidad, ¿no? O sea, indudablemente algo están viendo por lo cual el actual presidente de Estados Unidos, pues por eso mandó a la vicepresidenta, ¿no? Claro, digo, preparar el terreno y a ver qué es lo que pretende dentro de su agenda internacional y de forma interna, visualizar el panorama y ver hasta dónde es el alcance que está preparando nuestro presidente, ¿no? Para ver qué tanto le pudiera impactar en la economía y la parte medular, ¿no? Que es la migración, para tener mayor población, ¿no? Que de alguna forma, por derechos humanos, tendría que atenderlos y darles trabajo, no con las mismas condiciones, pero sí se les tendría que garantizar de alguna forma sus necesidades básicas, ¿no? Por derechos humanos. Muy bien. Bueno, en estos últimos minutos, estos últimos 5 o 6 minutos aproximadamente, vamos a aprovecharlos también para que, a ver, nos actualices del asunto que nos platicabas estamos hablando, el programa pasado ahí, en el cual nos hablabas de una ley, no me acuerdo el nombre exactamente, pero en la cual tienen ya oportunidad la gente que está en prisión de salir, ¿no? Cuando son delitos menores en el Estado de México de manera particular. ¿Cómo ha avanzado este asunto? La ley de amnistía, Miguel. La ley de amnistía. Así es, pues ha avanzado muy bien y déjame te presumo, ya tengo algunos asuntos ganados, concedidos. Jurídicamente ya logré la amnistía de algunos asuntos que traía por ahí. Ajá. Y nos dieron la salida por medio de esta ley. Entonces, pues bueno, estas personas lograron obtener la libertad y fueron reincorporados al tejido social. O sea, en pocas palabras, ya están afuera, ya están con sus familias. Ya. Logramos esa sentencia. Ya. Ese beneficio que se dio. Oye, y en este sentido, así como tú has representado a algunas de esas personas, me imagino que ha habido ya muchas salidas, o sea, no solamente las tuyas, sino que ha habido ya un número considerable en el Estado de México. Están en proceso, Miguel, porque, digo, yo tuve los primeros números en cierto juzgado. Entonces, esto sucedió en todo el Estado de México. Entonces, pues nos tardamos el procedimiento aproximadamente marzo, abril, casi 2 meses, Miguel, que nos marca la ley, de 30 días y se pudiera extender hasta 60 por la carga de trabajo, la justificación, pero es un periodo de 2 meses. Entonces está el proceso. Obvio, dentro de ese proceso hay que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Que la ley de amnistía pide. Entonces hay que hacerlos, dar el cumplimiento a lo requisitado para que se pueda dar la salida. Y pues bueno, ojalá y la ley continúe dando el apoyo a esta sociedad que ha cometido estas conductas o inocentes que les han incoado esta responsabilidad y sean reinsertados al tejido social
ya una vez que alcancen este beneficio, y pues bueno, que de alguna forma no pierdan de vista su readaptación para ser reinsertados y aprovechar esa oportunidad que la misma ley les ha concedido, ¿no? Oye, en este sentido del punto de la readaptación, porque la readaptación no lo explicabas la vez pasada, pues no es cualquier cosa, o sea, la readaptación es todo un proceso, ¿no? Psicológico, de que precisamente haya un compromiso por parte del que ya salió, dónde lo vas a reincorporar, debe haber, no sé si convenios inclusive hasta con empresas, gobiernos, para que los tomen en cuenta. O sea, es un proceso largo también, porque no está tan fácil, ¿no? Claro, es un tratamiento que desde la perspectiva criminológica pues debe ser un tratamiento postpenitenciario, donde se siga trabajando psicológicamente con el individuo y con la familia para que, bueno, siga con esa mentalidad de que recuperó la libertad y que no debe dañar al tejido social, pero es un trabajo titánico con la sociedad y la familia, e incluso con como lo comentas, las empresas igual, para que les den la oportunidad de trabajar para poder lograr satisfacer sus necesidades, pues aunque sean las básicas, Miguel. Porque pues bueno, muchos cometen las conductas por necesidad, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, en estos últimos minutos, Tomás, me gustaría que nos dieras una conclusión de lo que hemos hablado, sobre todo en la parte que hemos dicho, ¿no? A ver, este gobierno, no sé si se está pasando por el arco del triunfo, la parte jurídica de nuestro país, violando leyes, aplicándolas a sus enemigos opositores, no aplicándolas a sus cuates, valiéndole tratados internacionales, ya contratos como por ejemplo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como por ejemplo con el asunto de la línea 12, es decir, mi pregunta en este sentido es, ¿cuál es tu conclusión? O sea, así, ya nos dijiste que tú ves que vamos hacia una dictadura, pero por lo menos me gustaría que nos digas, ¿cómo nos ves como país en esta parte jurídica de aquí a un año? ¿Con más casos o con las instituciones? ¿Qué va a pasar con nuestras instituciones, con Saldívar en general, desde el punto de vista jurídico? Desaparición de instituciones públicas, Miguel, más casos jurídicos y mayor control por el sistema de este actual gobierno. Es como yo lo visualizo a 1, 2, 3 y 4 años, Miguel. Espero que la oposición logre frenar y que los diputados, el Congreso, haga su trabajo y que vayan a ocupar sus curules y que hagan el trabajo de hacer la votación adecuada para que no tenga la decisión total el partido de Morena, ¿no? Son los que en este momento no tienen la mayoría absoluta, pero con relación a los otros partidos, pues sí tienen el mayor porcentaje de curules. Entonces, si en la oposición al votar hacen su trabajo porque todos acudieron, difícilmente Morena pudiera lograr hacer una dictadura. Sería frenada, pero tendría que hacer su trabajo y pues como ciudadanos que nos documentáramos un poquito más por cuanto a nuestra Constitución, estudiar un poquito, exigirle a nuestros docentes desde primaria que nos expliquen qué es la soberanía y que nos expliquen nuestra Constitución y que desde ahí partamos pues para que vayamos pudiendo tener una visión a la participación de los partidos políticos y de gobierno a futuro, ¿no? Para que se nos dé la oportunidad, porque la Constitución no lo consagra, que es oportunidad para todos, pero no todos lo sabemos. Claro. Muy bien. Tomás, como siempre, te agradecemos mucho tu participación en Si Yo Fuera Servidor Público y estaremos en contacto muy pronto, porque vaya que si este gobierno nos está dando mucha tela de dónde cortar en la parte jurídica, que bueno, de hecho, yo digo que la parte positiva es ir aprendiendo, porque me parece que eso es muy importante para tomar buenas decisiones. Así que por ese lado, bien, porque nos estás ahí orientando, mal pues por lo que está haciendo el gobierno, pero por eso ahí queremos seguirte ahí pidiendo que nos orientes. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ti, Miguel. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Muchas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv
aumx.tv.